Ok, gracias. Bien, decíamos que nosotros tenemos gas a la izquierda, a la derecha, son gases de la misma naturaleza, pero obviamente ellos generan una presión. Y esa presión, ante la condición del ejercicio, dice que deben ser iguales. Entonces, igualo la presión 1 con la presión 2. La presión del gas que está a la izquierda trata de empujar a la pared hacia la derecha. Igualmente la derecha trata de empujar hacia la izquierda, pero como hay equilibrio, entonces esas presiones deben ser iguales. Pero como se trata de un gas ideal, entonces la ecuación de estado, P por V en RT, y despejo la presión. Y es lo que estoy calculando acá. 1, un mol, por R, multiplicado por la temperatura en Kelvin, que es 300. Y todo dividido entre el volumen. Bueno, ahí es donde íbamos. Mira, como todo el recipiente de 2 litros, y yo no sé cuánto de volumen hay en cada uno, entonces yo le llamo acá volumen V, y el otro va a ser 2 menos 1. ¿No? Para no estar colocando V1, V2 y después plantear un sistema de ecuaciones. Listo, entonces el volumen lo llamo acá V, y en el otro la presión sería el número de moles, que es 2, por R, que es la constante universal, multiplicado por la temperatura, que es la misma, y todo dividido entre el volumen que ocupa, que sería 2 menos 1. Ese sería el planteamiento, ¿no? Bajo las condiciones del... Bueno, podemos simplificar y tenemos que R se va, los 300 también se van, y nos queda que 2 menos V debe ser igual a 2V. Y con esto ya tengo V, que sería 2/3 litro. ¿Correcto? 2/3 de litro. Muy bien. Y como a mí me están pidiendo la presión, y la presión en cualquiera de ellos es la misma, entonces digo lo siguiente. Acá calculo la presión. Puedo calcular la presión 1 o la presión 2. Calculemos la presión 1. La presión 1 será número de moles, que sería 1, constante 8,31, ahí está el dato. La temperatura son 300 Kelvin. Y abajo vamos a tener lo que es el volumen. Pero acá hay que tener cuidado. En primer lugar, como yo acá tengo la unidad de medida para la constante, que es Joule, y Joule obviamente está en el sistema internacional donde el litro no aparece. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Transformar. ¿Correcto? Entonces, recuerda que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces yo lo que reemplazo acá, abajo voy a colocar el volumen V, que sería 2/3. Pero en lugar de poner litro, voy a colocar 1/1000, o sea, 10 a la menos 3. ¿Correcto? 1/1000 sería 1/10 al cubo, sería 10 a la menos 3. Ahí está. Muy bien. Y con esto ya podemos operar y vamos a tener la presión que nos están pidiendo. Tanto la presión 1 o la presión 2, ¿no? Porque es lo mismo. Entonces te va a quedar, a ver, 8.31 por 9 entre 2.
nos queda 37,39, 37,4, y como el 10 a la menos 3 sube, con este 10 al cuadrado se convierte en 10 a la quinta. Entonces, la presión sería, multiplico por 10 y divido entre 10, te va a quedar 3,74 por 10 a la 6 pascales. Y con esto el problema estaría resuelto. Obviamente en las alternativas lo que yo tengo que identificar es esto, ¿no? Porque nos piden en función de 10 a la 6. Ojo. Bien, termodinámica. Seguimos. A ver, una gota de mercurio se encuentra electrizada y posee un potencial de 5 voltios en su superficie. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál será el potencial de una nueva gota que resulta de unir 64 gotas de las anteriores? Muy bien. Una gotita yo la puedo entender como una esfera. ¿Correcto? Yo la puedo entender como un esferito. Entonces, podemos hacer lo siguiente. ¿Está? Acá tenemos una gotita. Listo. Ahí tenemos una gotita. Ya está. Acá tenemos una gotita. Y esta gotita dice que tiene un potencial en su superficie correspondiente a, en este caso, 5 voltios. Entonces, es como que si tuviéramos un conductor esférico, ¿no? Una esfera conductora esférica con un cierto radio. Un cierto radio que lo vamos a llamar. Obviamente, para que tenga un potencial, tiene que tener una carga determinada en su superficie. Supongamos que está cargado positivamente. Vamos a suponer que está cargado positivamente. Y esa carga es Q. Vamos a llamarla Q. Ya está. Entonces, lo que nos dice el problema es que su potencial en su superficie viene a ser 5 voltios. Pero recordemos que el potencial de una esfera resulta ser K por Q entre el radio de la esfera. Entonces, K por Q entre R debe ser 5. ¿Correcto? Eso es lo que podemos ahorita entender. El potencial de esta esferita es K por Q entre R viene a ser 5. Y esa la podríamos tomar como una primera ecuación. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es coger las 64 gotitas y vamos a determinar una nueva gota y nos piden su potencial. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? En primer lugar, si yo voy a juntar todas las gotitas, lo que yo voy a entender es esto. Como cada una ya tiene una carga, ¿correcto? Entonces, por el principio de conservación de carga, todas las cargas tienen que sumarse. Eso significa que la nueva carga, ¿no? La nueva carga de la esfera, ¿no? La nueva carga de la nueva esfera tendría que ser 66 y 64 veces esta carga Q. Lo que no tengo, ¿qué cosa es? Es el radio.
Y eso hay que tener bastante cuidado. Pero yo no voy a decir, ah, ya, que son 64 gotas, entonces el nuevo radio va a ser 64R. No es así. No, no responde a la geometría. Entonces, yo lo que sí voy a tener es esto. Presta atención. Acá tengo entonces la otra gota, un gotón, donde lógicamente he juntado las 64 gotitas de mercurio. Entonces, ante esta situación, vamos a hacer lo siguiente. Esta esfera conductora que se forma al unir las 64 gotas, ¿no? Tomemos en cuenta los criterios. Va a tener un nuevo radio. Pero eso no significa que yo voy a sumar todos los radios. Eso no va a ocurrir. Esta nueva esfera va a estar también cargada. Obviamente, si las cargas son positivas, esta carga también va a ser positiva. Y por el principio de conservación de la carga, va a tener una carga de 64 veces cada una de las cargas de las esferitas originales. El problema es que la masa no. Entonces, vamos por partes. A ver, lo que sí obviamente se va a entender es esto. Obviamente, si por ejemplo tú tienes varias esferitas y las comienzas a juntar, la masa se tiene que sumar, ¿no? La masa se tiene que sumar. Entonces, mira, esta esferita inicial, digamos que tenga una masa M. Entonces, esta nueva va a tener que tener una masa total de 64 M. Las masas tienen que sumarse por el principio de conservación de masa, ¿eh? No podemos crear ni destruir más. Si yo voy a utilizar totalmente todas las gotas, pero hay algo importante. La primera parte de mercurio y la segunda parte de mercurio. Entonces, las dos esferas son del mismo material. Por lo tanto, la densidad debe ser la misma. Entonces, por ahí vamos. Decimos entonces, por acá. Densidad, recuerda que es masa entre volumen. Del primer caso, sería la masa entre el volumen de esta esfera chiquita, que el volumen de la esfera, a ver, te hago recordar, el volumen de la esfera, voy a ponerla así, volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Te recuerdan? Y este es el detalle. Fíjense cuántas cosas tenemos que tener en cuenta en este tipo de problemas. Ya está. Entonces, la masa entre el volumen, que es 4/3, bueno, acá vamos a ponerle R', porque es otro radio, 4/3 de pi por R, ¿correcto? Pero a su vez, esto debe ser igual a la masa de esta nueva esfera, que es 64M, entre su volumen, que sería 4/3 de pi por R'. Igual a las densidades porque son del mismo material. Ambas son de mercurio. El material no ha cambiado. Mucho cuidado. ¿Correcto? Ya está. Entonces podemos simplificar 4/3 de pi, la masa. Entonces nos va a quedar lo siguiente, que R' al cubo será 64 veces R. Entonces, sacando raíz cúbica, R', que es el nuevo radio, sería 4R. Entonces, el potencial de la esfera prima sería K por
su carga sería 64Q entre el nuevo radio R', que es 4. Y esto ya lo podemos calcular. Fíjense, todo lo que hemos tenido que aplicar y aparentemente nos dan solo un dato, que son 5 voltios. Todo lo demás son letras, si se dan cuenta, ¿no? Pero utilizando todas las propiedades. 16 por K por Q entre R, recuerden que 5. Entonces, el nuevo potencial sería 80. Y con esto, el problema estaría resuelto. Nada. Un problemita muy interesante, ¿de acuerdo? Un poquito fuera de lo común. Muy bien, continuemos. A ver, dos cargas puntuales Q1 menos 50 microcoulomb, Q2 100 microcoulomb están separadas a una distancia de 10 centímetros. El campo eléctrico en el punto P es 0. ¿A qué distancia en centímetros se encuentra Q1 de P? O sea, nos piden hallar X. Bueno, en primer lugar, debemos tener cuidado. Los cuerpos electrizados generan en su entorno un campo eléctrico y nosotros sabemos cómo trabajar para calcular la intensidad de campo debido a una carga puntual. No olvidar algo muy importante. Resaltar siempre los signos. La carga 1 es negativa y la carga 2 es positiva. Entonces, en el punto P, donde está la condición de que el campo es nulo, dibujo los vectores campo debido a cada una de las cargas. Para eso entonces, dibujo el vector intensidad que genera la carga 1. Recuerda que en el punto donde se evalúa el campo, ¿correcto? Se coloca un signo positivo en honor a la carga de prueba. Siempre. Por lo tanto, Q1 que es negativo, al positivo lo atrae. Entonces dibujo la flechita apuntando hacia Q1. Ahí está. Pero la carga 2, como es positiva, va a repeler al punto P. Entonces, el vector intensidad en el punto P, debido a la carga 2, sería así. Ahí está. Bien. Entonces ese vectorcito, como es de repulsión, estaría actuando hacia aquí. Entonces, lo vamos a llamar E1 y acá E2. ¿Correcto? Y fíjate que los campos están en dirección contraria. Por lo tanto, planteamos la condición del problema. Si dice que el campo debe ser nulo, la sumatoria de campos debe ser 0. Pero como son contrarios, sus magnitudes tendrían que ser iguales. Entonces por acá pongo E1 igual a E2. Pero no olvidemos que la intensidad de campo eléctrico, ¿cómo se calcula? Ahí está la fórmula. La constante por el valor absoluto de la carga dividida entre la distancia del punto a la carga elevado al cuadrado. Ahí. La formulita, la magnitud. Es lo que vamos a hacer ahorita. E1 sería entonces la constante K por la carga 1, que en valor absoluto sería 50, por 10 a la menos 6 microcoulomb, entre la distancia de Q1 al punto P, que es X, al cuadrado. Y esto debe ser igual a la constante por la carga 2, que es 100 microcoulomb, 100 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia que de la carga 2 al punto P es X más 10, elevado al cuadrado. Ahora, un detalle que debo resaltar. Es cierto que los 10 centímetros tendría que pasarlo a metro.
Pero como yo estoy igualando nada más, finalmente las unidades se van a cancelar. Por lo tanto, observa, la constante se cancela. El 10 a la menos 6 también se va. Y acá vamos a tener que podemos sacar mitad. 1. Y vamos a tener entonces lo siguiente. Pasamos en cruz, x más 10 elevado al cuadrado sería 2x cuadrado. Sacamos raíz y nos queda que x más 10 es igual a x raíz de 2. ¿De acuerdo? Y con esto ya podemos calcular x. Muy bien. Nos va a quedar entonces, a ver, esto pasa por acá. Y la respuesta sería 10 entre raíz de 2 menos 1. Ahí está. Y eso nos da un total de 24,14 centímetros. Entonces aproximadamente 24 centímetros sería la respuesta. Hemos recordado campo eléctrico. Continuamos. A ver, dos capacitores C1 3 microfaradios y C2 6 microfaradios se conectan en serie a una batería de 12 voltios. Se conectan en serie a una batería de 12 voltios. La batería se desconecta y se unen las placas del mismo signo. ¿Correcto? Halle la energía final que almacena el conjunto de condensadores. Muy bien. En este caso, primero nos están diciendo de que tenemos que instalar a una batería los capacitores, ¿correcto? Los capacitores en serie. Entonces, por acá vamos a hacerlo así. Nuestro primer gráfico sería así entonces. Observa, por favor. Está. Y esto lo vamos a instalar a una fuente. Puede ser una pila o una batería. ¿Está? Acá ya lo podemos juntar así nomás. Total son cables. Muy bien, acá tenemos entonces los condensadores. Y acá tenemos la pila o la batería. Muy bien, acá tenemos entonces C1 y C2. Y acá le estamos entregando 12 voltios. Bueno, como obviamente en la primera parte están conectados en serie, recuerda que al conectarse en serie, se cargan con la misma carga. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la carga, porque dice que después se va a desconectar, pero hay que tener cuidado. Cuando yo cargo los condensadores y luego retiro la fuente que los carga, la carga no se pierde. Porque recuerda que la definición de un condensador es que es un dispositivo que almacena carga y energía. Entonces tú le entregas la carga, lo desconectas de la fuente e inmediatamente pues el condensador queda cargado y almacena su energía. Diferente con una resistencia, ¿no? La resistencia no almacena. Simplemente coge la energía y después la utiliza, eso es todo. Pero si tú quitas la fuente, deja de pasar corriente. Acá no, la carga no se pierde. Entonces, para encontrar la carga Q, como es en serie la misma, lo primero que vamos a hacer es encontrar la capacidad equivalente. Entonces, la capacidad equivalente, cuando están en serie, recuerda que es producto entre la suma. En este caso sería 6 por 3 entre la suma que es 9.
Por lo tanto, la capacidad equivalente sería 2 microfarads. ¿Está? ¿Y para qué he encontrado la capacidad equivalente? Porque con ello voy a encontrar la carga que cada uno de ellos está almacenando. Ahora, obviamente, esa carga va a ser la misma que va a tener cada una de ellas y su equivalente. Entonces, recordemos que Q, que es la carga, igual a C por B. Entonces, la carga Q sería la capacidad equivalente, ¿ya? La capacidad equivalente, 2, por el voltaje que alimenta el sistema, equivalente que es 2. Por lo tanto, estamos hablando de una carga almacenada de 24 microcoulomb. Como las capacidades están en microfaradio, la carga sale en microcoulomb. Listo. Ahora dice que vamos a unir las placas del mismo signo. Entonces, eso significa que nosotros vamos a unir los condensadores de la siguiente manera. Presta atención. Bien, acá tenemos entonces lo siguiente. Más o menos se van a instalar con el mismo signo. Vamos a ver en qué consiste esto. Los condensadores terminan así. Por acá. Y el otro por acá. Ahí está. Listo. Bien, entonces acá vamos a tener los condensadores. Vamos a dibujarlos. Esta sería C1 y C2. Pero tú sabes que las placas tienen signo, entonces las placas del mismo signo se van a... Por lo tanto, estos condensadores terminan conectados, en este caso, en paralelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente, como tienen diferente capacidad, definitivamente ellos tienen diferentes voltajes, no tienen el mismo voltaje. Tienen la misma carga, pero no tienen el mismo voltaje, ¿no? Entonces, esa diferencia de voltaje que ellos tienen va a generar una transferencia de carga de una de las placas del condensador a otra. Por lo tanto, estas cargas que eran inicialmente iguales van a modificarse. Y lógicamente al final van a tener nuevas cargas, que las vamos a llamar Q1' y Q2'. No van a ser iguales. Obviamente ellos tenían un voltaje diferente, ¿de acuerdo? Porque cada uno de ellos, de los dos se le ha llegado un voltaje para que lógicamente se puedan cargar. Pero cuando esto ocurre, se hace la conexión, aparece una transferencia de cargas, de tal manera que al final sus capacidades no van a variar porque son inherentes de ellos. Lo que va a cambiar es la carga y por ende el potencial. Pero como al conectarlos con el mismo signo, terminan conectados, acá aparece finalmente conexión, vamos a llamarlo así. Al conectarlos con el mismo signo, estamos hablando de una conexión en paralelo. Entonces, los nuevos voltajes que ellos van a adquirir deben ser iguales. Eso significa entonces que la carga comienza a desplazarse. Los voltajes en cada condensador comienzan a variar hasta que los voltajes nuevos se van a igualar. Entonces, por acá, la condición para resolver el problema es que el voltaje en el primero prima no es ser igual al voltaje en el segundo. Entonces ya podemos reemplazar. ¿Qué vamos a tener? Fácil.
El voltaje es carga entre capacidad. Sería Q1' entre su capacidad 1, eso sí no va a cambiar, que es 3. Y esto debe ser igual a Q2' entre su capacidad, que es 6. Las capacidades no cambian porque es, obviamente, dependiente de la forma geométrica del condensador. Y esa forma no ha cambiado. ¿Tenemos? Listo. Por lo tanto, con esto estamos obteniendo la relación que hay entre las cargas nuevas. Miren que cuando estaban en serie eran iguales. Entonces, tenemos que Q2' resulta ser 2 veces Q1. Mira, profe, y ahora yo necesito las cargas, ¿no? Porque te pide la energía final que almacena el conjunto de condensadores. Entonces yo voy a tener que encontrar la energía de cada uno y sumar. Pero recuerda que la carga solamente se ha traspasado. No ha habido generación ni destrucción de carga. Entonces, por el principio de conservación de la carga, lo que hacemos es decir lo siguiente. La sumatoria de cargas antes y después deben ser las mismas. Entonces, antes cada una tenía 24 microfarads. Entonces, 24 más 24 debe ser igual a Q1' más Q2'. Antes y después deben ser la misma. Entonces acá yo tengo 48 igual a ¿cuánto? 48 igual a 3Q1'. Con esto entonces ya tengo Q1'. Y en Q1' nos va a salir 16. Y ya tengo Q2', que sería 32. Como ustedes verán, ha habido una redistribución nada más. Pero la suma es la misma. Ya está. Ahora me piden la energía final del sistema. Entonces, para esto, vamos a ver cómo se calcula la energía. Bien. A ver. Muy bien. Entonces, no olvidemos que la energía almacenada en un condensador sería 1/2 de la capacidad por el voltaje. Entonces, la energía del sistema sería, para el primero sería 1/2 de la capacidad del primero, que es 3, y el voltaje, a ver, de acá vamos a calcular entonces el voltaje. Entonces, V1', que es igual a V2, sería V1', sería su capacidad, su carga, que es Q1', que es 16, dividido entre 16 tercios de voltio sería el voltaje. ¿Listo? Entonces, ya podemos hacer el cálculo. Como los dos van a tener el mismo voltaje, sería 1/2 de 3 por 16 tercios al cuadrado, más 1/2 de la capacidad del otro, que es 6, por 16 tercios al cuadrado. Como nos pide el sistema, tengo que sumar. Y listo. Y esto nos va a quedar ¿cuánto? A ver, 6 más 3 son 9. Con el 9 de abajo se van, repito, 6 más 3 de 9, 3 al cuadrado 9, y acá te va a quedar 16 al cuadrado por 2. Solamente va a quedar 16 al cuadrado.
nos va a quedar 256 joules de energía. ¿Correcto? Y con eso estaría resuelto el ejercicio. Ya, ojo, cuidado con estos detalles, cuidado con estos problemas.